Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a todos los presentes la asistencia, al colegio la invitación. Y bueno, vamos a ver, realmente vamos a ver mucho trabajo, ¿no? Hay mucha gente que a veces me ve con el pelo negro y dice, tú estás muy joven. Cada vez me pasa menos y los clientes confían más porque ven algunas canas. Y la verdad es que, bueno, quisiera tener un poco más para que haya menos, a veces, las dudas, ¿no? Pero yo creo que ahora ya los proyectos ya son tantos, hemos hecho tanto trabajo y realmente somos pocos, porque no es una empresa que tenga pues 200 personas o no es una empresa de estas Bechtel o estas empresas grandes americanas. Somos una empresa pequeña que trabaja mucho. Vamos a ver una serie de proyectos muy interesantes, no sé si me acerco, por aquí hace un poco de ruido, ¿no? Vamos a ver una serie de proyectos muy interesantes que han sido hechos íntegramente por mi empresa. Yo enfatizo eso, porque no es lo mismo a veces, hay muchos que cuando vamos fuera del país empezamos a trabajar en otra empresa. Trabajamos en Bechtel, trabajamos en grandes constructoras o grandes empresas. Este no es el caso. Todo lo que vamos a ver aquí son proyectos que íntegramente han sido hechos por la empresa pequeña, que ahora ha crecido y es más grande, personal. Todos los proyectos han sido revisados por mi persona. De hecho, esto es muy importante porque si no es así, hay posibilidad de tener grandes fallos. Bueno, esto era una primera idea. Vamos a ver proyectos hechos en los últimos años. Proyectos como el Estadio de las Chivas, la Torre Santa Fe 2 de 50 niveles o la Torre QV2. También, y esta es mi obra la obra preferida, es el Santuario de los Mártires. Es una obra de más de 110 metros de luz libre, sin columnas, con una estructuración libre. Es decir, no sigue un criterio de arcos o cilindros o esferas, es una forma libre. De hecho, trabajamos desde la base de unas acuarelas. Así que imagínense, desde una acuarela llegar a obtener esta estructura, ¿no? Todas estas estructuras de gran relevancia son obras de una ingeniería que yo considero peruana, y esto es importante también, ¿eh? No es una ingeniería española, aunque los trabajos se hayan hecho de España, porque la formación mía es de aquí, aunque el trabajo se haya hecho desde España. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que vamos a ver es una pequeña introducción de aspectos, de proyectos o sistemas que hemos ido desarrollando en los últimos, 30 años, ¿no? Yo acabé en el año 84, comencé a trabajar directamente porque trabajaba con mi padre, el ingeniero Bozo, que seguramente muchos conocéis. Por eso es que directamente comenzamos a trabajar grandes luces, no porque confiaran con un recién egresado, sino porque trabajaba con él. Entonces, desde el año 84 han pasado muchos años y hay muchos proyectos y muchas experiencias que voy a tratar de resumir en la introducción, la primera parte, y después vamos a pasar a ver las obras que yo considero pues, más importantes. En función del tiempo, pues hay cantidad de cosas que podríamos ver, incluso de prefabricados. Bien, un primer aspecto que yo creo que es muy importante resaltar es de que hoy por hoy con tanto computador o ordenador, como se dice en España, uno directamente ya empieza a calcular. Empieza a calcular y a veces ni siquiera ha pensado que de repente el pórtico no es lo mejor y que puede usar otras soluciones. A veces ni siquiera piensan de que pueden usar posttensado, que es una técnica que es maravillosa porque tiene una serie de ventajas de peso propio, de luces y de costo. Entonces, yo diría que una primera, idea importante es todo lo referente al concepto de la estructura que debe de plantearse antes de hacerla. En ese sentido, que hay un resumen de experiencias o de ideas que he ido acumulando, que evidentemente no son mías todas, ni mucho menos. Aquí van a haber experiencias de gente como mi padre o como el ingeniero Eduardo Torroja, tan famoso, creador de las laminares, ¿no? Entonces, estas ideas se podrían resumir en estos puntos que vemos aquí, ¿no? El primero es una estructura es más eficiente si trabaja esfuerzos básicos de tracción-compresión. Y esto es verdad. En una viga tenemos una tracción y una compresión que vendría a ser, el momento flector que debemos resolver. Todo el hormigón que está
intermedio es un hormigón que no trabaja y simplemente tiene una función de protección de las armaduras. En la medida de lo posible, es interesante hacer que las estructuras trabajen en formas primarias, de tracción-compresión. Evidentemente, una viga es una viga y eso no lo vamos a cambiar, pero como idea o como criterio, si se puede, es interesante lograr que sea así. Este punto es quizá el más importante, mecanismos definidos de transmisión de cargas. Esto ya Gaudí lo hacía en su época cuando hacía las catedrales y lo ha hecho mucha gente en la época medieval y en los últimos o en los primeros años del siglo pasado también era algo muy importante. A la hora de definir una estructura pensaban cómo se transmitían las cargas y en base a eso, como no tenían herramientas de cálculo sofisticadas, tenían que tener mecanismos claros y buscar arcos o buscar cúpulas o buscar elementos que pudieran calcular con las herramientas que tenían. Entonces pensar en los mecanismos de transmisión de cargas es muy importante a la hora de definir una estructura porque así lo haremos de forma más segura. Vamos a ver ejemplos de estos. Voy a tratar de explicar en las obras cómo estas ideas se han ido aplicando en los diferentes proyectos que hemos hecho. Bueno, materiales idóneos, de repente pues es interesante hacer una parte de hormigón o de concreto, perdón, y otra parte de acero, combinarlos. Esto, antiguamente había la distinción entre los que sabían de concreto y los que sabían de acero, y normalmente pues unos hacían una cosa y otros otra. Hoy por hoy eso es absurdo, o sea, hoy por hoy se puede hacer concreto y acero, porque los programas de cálculo perfectamente lo permiten, y es mejor pensar, por ejemplo, concreto en la base de un muro. Esta iglesia que vamos a ver, los muros abajo son concreto, arriba son estructura metálica. Combinar los materiales en función de lo que sea necesario. Deformación axial es un orden de magnitud menor que la deformación de flexión. Bueno, esto es interesante porque da lugar a sistemas como el king truss, que es el sistema de tener una viga, por ejemplo, le ponemos un cable por debajo y un pendolón, que se dice en España, que sería una especie, bueno, una barra aquí. Entonces tenemos esta viga con este cable y ponemos esta barra. Bueno, ese sistema, deformar axialmente ese cable es un orden de magnitud más complicado que baje a flexión. Por lo tanto, ese punto se convierte en un apoyo. Si más todavía ese cable lo pretensamos, podemos dar exactamente la fuerza que queramos y, por ejemplo, podemos quitar una columna. ¿No? Podemos quitar una columna. Tenemos, por ejemplo, una estructura que hice en Barcelona hace muchos años, que era digamos, si es muy divertido puede salir afuera, ¿eh? Si es muy divertido puede salir afuera. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, tuve una obra en Barcelona que el cliente dijo muy claramente, yo te contrato si tú quitas estas columnas. Bueno, pues perfectamente. Para quitar esas columnas lo que hicimos fue poner unas barras, poner un elemento vertical, tensamos la barra, calculamos previamente la reacción que bajaba en esa columna y en base a esa reacción pudimos quitar las barras. Esto el cliente no se lo creía. Antes de cortar la columna pidió, digamos, estar seguro, dejó un día entero. Digamos, primero hicimos un corte y le dejamos la columna muy cerca. Y dejamos al día siguiente porque él pensaba que iba a caerse aquello, ¿no? Y bueno, afortunadamente no pasó nada y se pudo quitar. Pero bueno, entonces, la idea es esa. La deformación axial es un orden de magnitud menor que la deformación por flexión. Bueno, evitar fallos frágiles, esto es muy importante en diseño sismorresistente, ductilidad, redundancia estructural. Bien, estas ideas ya mi padre hace 40 o 30 años comenzó a desarrollarlas y hizo, por ejemplo, la tridilosa, que seguramente conoceréis. La tridilosa es un sistema estupendo porque pesa muy poco, permite grandes luces con un peso propio del orden de 184 kilos por metro cuadrado. Eso es algo estupendo. Podemos simplemente separar la tracción de la compresión, que es el momento que a final de cuentas tenemos en la losa, y al separarlo tenemos más inercia y podemos cubrir grandes luces. Bueno, es una idea estupenda y permitió durante muchos años una serie de obras, como por ejemplo la Fábrica Universal, que calculé pues, en el año 88, que tiene solamente 4 columnas interiores y una luz pues, de 70 por 50 metros. Eso está hecho en el Perú, esto no está hecho fuera, esto está hecho aquí. Es más, en el momento en que se hizo esta estructura, los cálculos que tuvimos que desarrollar eran con elementos finitos que desarrollé en mi tesis de grado en la UNI en el año 86, y con esa digamos, herramienta de cálculo que no era habitual en el mundo, no era habitual en Estados Unidos, ni era habitual en España, ni era habitual en Europa, y se hacía aquí en el Perú, y calculábamos estructuras de grandes luces con elementos finitos poco habituales en otras partes, ¿no? Y eso fue pues hace muchos años, parece que fuera ayer, pero realmente ha pasado mucho tiempo. Tenemos entonces
obras muy destacadas hechas en el Perú hace muchos años, como por ejemplo la fábrica Nitex, la fábrica Mitre y otra fábrica con las tridilosas que permitían una luz entre 35, esto sería el peralte o el canto, que aproximadamente 0,75 de lo que se puede con hormigón armado. Poca gente igual conoce que nosotros, bueno, que personalmente yo ayudé a desarrollar el sistema de FPS, que es el Frictional Pendulum System, es un sistema de aislamiento de base. Cuando llegué a ver que en el año 86 había este sistema que había desarrollado Víctor Zayas y había hecho un tanque de agua con este sistema, pero no había hecho nada más. Este sistema se basa en, imagínense, un plato, una columna en ese plato, y todo el edificio se puede mover en una dirección o en la otra dirección por, digamos, efecto de la poca fricción que tenemos en la base. Esto es lo que muestra aquí, ¿ven? Esto sería la base de una columna. Aquí se ve la columna, una viga de amarre, y este elemento azul sería este plato. Es un sistema de fricción, aislamiento de base. ¿En qué se basa? Se basa en alargar el periodo de la estructura. Si la estructura, aquí por ejemplo, debe tener un periodo muy corto porque solamente tiene unas pocas plantas, alarga el periodo a 4 segundos, a 3 segundos, y al alargar el periodo de 3 a 4 segundos baja considerablemente la fuerza sísmica. Ese es el principio. También es el principio de que tenemos una fuerza acotada por la fricción. Es imposible que la fuerza aquí sea superior al peso por la fricción. Es tan simple como estática. Fuerza vertical por un coeficiente que se busca que sea muy bajo, 0.04, 0.05, y en base a eso tenemos la fuerza máxima que se va a transmitir a la estructura. Este sistema, en ese entonces solo había un tanque de agua. Para que hagan una idea de cómo evolucionan las cosas, en el año 86 solo había un tanque de agua. Hoy por hoy hay muchas obras, las mejores obras, diría yo, del mundo con aislamiento de base están hechas con este sistema, porque tiene la gran ventaja frente a los otros sistemas que eran los habituales en ese entonces, que son los de elastoméricos con núcleo de plomo, de que no tiene límite a la carga vertical. Los sistemas tradicionales, entre comillas, porque tradicionales del año 86 a la fecha, que son los sistemas elastoméricos, unos grandes quesos, por decirlo así, con unas planchas metálicas y de plomo, tienen una limitación en cuanto a la carga vertical, sencillamente porque el elastómero no tiene una capacidad como el acero. Por eso, la tendencia en grandes obras o proyectos especiales ha sido ir a este sistema que es acero con acero. Puentes, por ejemplo. Yo sé que en este momento Víctor Zayas ha hecho un montón de puentes en Europa, bueno, por descontado en Estados Unidos, en San Francisco y en muchas partes del mundo. Y es curioso porque le querían comprar el sistema unos japoneses y él pues no quiso, y yo creo que se debe haber alegrado muchísimo de no haberlo vendido, porque si lo hubiera vendido hubiera perdido muchísimo. Y sin embargo solo había hecho un tanque de agua en ese momento. Sí. Bueno, entonces, igual poca gente conoce pues que nosotros trabajé personalmente en este sistema, ¿no? Después hemos hecho un disipador de energía que este es propio, es el diseñador SL que le hemos llamado, que es más que un diseñador, es un concepto. Este sistema es muy económico, a diferencia del aislamiento de base, que sí que son sistemas bastante caros y que tienen que tener una junta que permite el movimiento durante toda la vida útil del edificio, lo cual es muy importante. Es decir, el aislamiento de base, como su nombre indica, se pone en la base y debe permitir el movimiento de la estructura del orden de 30 o 40 centímetros durante toda la vida. En este caso, pues no. Son sistemas pasivos que se ponen en las diagonales típicamente de una estructura. Ponemos un pórtico, ponemos unas diagonales y en ese marco ponemos unos elementos que disipan energía y dan amortiguamiento. Estos sistemas, hay muchos sistemas. Yo cuando estuve en Berkeley, pues había el HADAS, el TEADAS, el Honeycomb, bueno, todo el mundo sacaba un sistema. Bueno, nosotros dimos vueltas al asunto y pensamos en un sistema que fuera distinto y que fuera económico y que fuera seguro. Y desarrollamos este sistema, el sistema SL. Esto estamos hablando del año 2000 aproximadamente, o sea, han pasado ya algunos años. Hemos construido un edificio aquí en el Perú, el Casino Mubarak, y tiene incorporados estos dispositivos hace muchos años, ya hace 8 años aproximadamente. Y más que un disipador concreto, este ancho puede variar y podemos acomodar fuerzas de fluencia a las que queramos. Esto es muy interesante porque no hay límite al sistema, es decir, el diseñador puede escoger la fuerza de plastificación que quiera y en base a unas tablas y usos de programas como el SAP o el ETAPS o cualquiera de estos programas comerciales, uno puede directamente usar estas piezas
y seleccionar la pieza que le conviene más. Y como digo, los precios son muy económicos. Pero bueno, esto es un poco una introducción de cosas que yo considero importantes que se han estado haciendo desde el punto de vista práctico en los años anteriores. Lo que vamos a ver en la presentación realmente son obras como esta, el Estadio de las Chivas. Es una obra muy singular en cuanto es una obra de grandes dimensiones que tiene un planteamiento visible por dentro, no por fuera, porque por fuera es como una especie de cono o volcán con una nube, ¿no? El arquitecto lo que quería era el efecto de un volcán con una nube. A partir de ahí le daba igual. Él quería ver su volcán con su nube. Y el dueño lo que quería es que costase poco. Y a partir de ahí había un planteamiento inicial, que era poner unos muros verticales, tierra por fuera, la estructura de la cubierta, que es esta, que se apoya en 16 columnas nada más, que fuera independiente de lo que es el hormigón por dentro. Ese era el planteamiento inicial. Nosotros llegamos en ese momento, después explicaré cómo se llegó a ese punto, llegamos y vimos que no era una buena idea. En primer lugar, eso de tener un muro que soportaba una gran cantidad de tierra era carísimo, el movimiento de tierra, imagínense, estos son 150 o 200 metros con toda la tierra alrededor, el movimiento de tierra será pues realmente una cantidad de dinero impresionante. Propusimos que la berma, esta berma fuera inclinada, como se ve aquí. Propusimos que la berma, esta es el volcán y esta es la berma es inclinada y por lo tanto es hueca. Por lo tanto, aquí encima solo hay una pequeña capa de césped artificial. Bueno, querían artificial, pero yo lo calculé con natural y al final hicieron natural, efectivamente, porque hubiera quedado muy mal, una gigantesca moqueta, ¿no? Hubiera quedado ahí, gastarse tanto dinero para que quede así. Bueno, el caso es que entonces es césped natural y en esta zona hay una pequeña parte de compensación, es decir, esto es recto y por aquí abajo pues hay la curva. De tal manera de que tenemos que esta estructura es un semicono, imagínense, un semicono de concreto que da toda la vuelta y dentro de ese semicono tenemos una serie de columnas, 16 columnas, que son las que soportan los grandes voladizos y además de esas 16 columnas tenemos las columnas interiores que soportan los rakers o portagradas que tenemos dentro. Los rakers o portagradas son cada 14 metros de separación. Claro, aquí en Perú normalmente trabajaríamos con 5, 6, 7 metros de separación, que son todos los pabellones que vemos, ¿no? Todos son iguales, todos tenemos los rakers, pum, 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 y después tenemos las formas, digamos, de casquetes esféricos, que son los que se han empleado pues, en prácticamente todos los pabellones. En este caso, la separación que tenemos entre rakers es de 14 metros. Eso es lo que vamos a ver. Y por dentro, pues tiene este aspecto tan agradable, ¿no? De tener este techo de gran altura, que yo creo que es muy bonito. Bueno, esta es una imagen que lo que muestra es un render, una imagen virtual y una imagen real. Y es interesante porque realmente pocas veces se logra tener una imagen real que se parezca a la virtual, ¿no? Muchas veces el render es muy bonito y lo real es muy horrible, ¿no? En este caso, pues no, en este caso creo que han hecho algo que ha quedado bien, ¿no? Esta es otra imagen también que muestra pues, el render, ¿no? Y lo que sería la imagen final, ¿no? Fíjense el tratamiento de luces, bueno, esto es muy bonito. Bueno, es un poco el tema de la estructura, cómo está planteada. Entonces, tenemos, estos elementos serían las macrocolumnas, que están separadas cada 42 metros. Hay 16 de estas columnas alrededor del anillo que define el estadio. Entre cada una de ellas tenemos estos elementos que son los rakers o portagradas. 1, 2, 3, nada más. 1, 2, 3. Es decir, que aquí hay 14 metros. 14 metros. Lo que ocurre es de que aquí hay una columna, aquí no hay una columna y aquí sí hay una columna. Por lo tanto, la luz por dentro es una planta bastante diáfana. Es decir, tenemos aproximadamente 21 metros diáfanos. Cuando uno entra a un estadio, tiene realmente una planta libre, lo cual es realmente muy bonito teniendo en cuenta toda la carga y todo lo que tenemos alrededor. ¿Por qué podemos hacer una estructura así? Bueno, podemos hacer esto porque se ha pensado el concepto, se ha pensado la estructura y antes de ponerse a calcular, como hubiera hecho muchos calculistas, hemos diseñado una estructura que es muy eficiente sísmicamente. Tenemos un semicono de concreto que da la vuelta. Ese semicono de concreto es muy rígido porque un cono es muy indeformable
Y si a ese semicono le unimos arriba con un elemento diagonal que conecta a los pórticos que están dentro, tenemos lo que sería un sistema dual. Un sistema dual es un sistema formado por un semicono rígido y los pórticos flexibles interiores. Si los pórticos quieren moverse, porque son flexibles, no se pueden mover porque están sujetos a este nivel, al cono de concreto que da toda la vuelta al estadio. Y de esa manera, si uno calcula la estructura, verá que prácticamente no se mueve. Sísmicamente, el efecto del sismo es de menor orden. Esto sería un poco una planta, ¿no?, que muestra los prefabricados, todo es prefabricado. En este caso hicimos un prefabricado de prelosas, aunque en la obra decidieron hacer un prefabricado in situ, todo se prefabricaba a pie de obra, ¿no? La empresa ICA, que es la que construyó esto, es una gran empresa, tenía moldes y para ellos era mucho más económico hacerlo todo con moldes in situ. Esto es un poco lo que les explicaba de cómo funciona la estructura, es interesante para entenderlo. Tenemos la macrocolumna, el voladizo principal de la estructura metálica, en el sentido horario, un momento horario de los gradas, digamos, o de los rakers, y un momento antihorario de lo que sería el semicono. La suma de todos estos momentos, al final abajo, es muy pequeña. Comparen la enorme diferencia estructural del sistema que se pensaba emplear antes de que nosotros colaborásemos. En el sistema original, antes, aquí teníamos un muro vertical, tierra, y aquí adentro había un hueco, y esta columna era independiente de todo lo que sería el concreto. Era independiente y estaba libre en toda su altura. ¿Y por qué estaba hecho así? Bueno, nunca me lo dijeron, pero yo estoy seguro que era porque sencillamente lo que hacían acero sabían acero, los que sabían concreto, y de esa manera preferían que el calculista de una cosa hiciera una cosa y el otro otra. De esta manera, evidentemente, es mucho mejor, porque la longitud de pandeo de la columna y la flexibilidad de la columna se reduce a esta pequeña dimensión. Esta sería un poco la vista por dentro, ¿no? Una primera vista. Ven la gran distancia, unos 21 metros que tenemos entre apoyos. Esto sería una columna, una macrocolumna, y esta sería una columna intermedia. Macrocolumna, macrocolumna, columna intermedia. De aquí a aquí, 21 metros, y de aquí a aquí, 21 metros. Estas serían otras vistas del estadio, por dentro, ¿no? Este sería el diafragma que les he estado mencionando, es decir, este es el elemento que da toda la vuelta alrededor del anillo y que conecta el semicono con los pórticos interiores, ¿no? Es decir, tenemos este gran semicono, arriba hay unas barras que son estas, y de esa manera alrededor del anillo tenemos que cuando quiere moverse el estadio por dentro no puede moverse porque tiene el elemento rígido que lo sujeta. Esta sería la estructura que para mí es la preferida, es la estructura que, digamos, me ha dado más satisfacción en cuanto a sus dimensiones, características, y en fin, era quizá también un poco porque era la estructura que más hubiera preferido mi papá, por lo tanto yo creo que por ahí viene el tema, pero realmente es muy especial para mí. Hubo la oportunidad de hacerla porque, habiendo hecho el estadio, había un problema entre el calculista de esta cúpula, que era otra, era muy distinta, y el dueño o el patronato pro santuario, porque esa es una catedral que está hecha para poner las cenizas de los mártires de la iglesia mexicana. Durante la Revolución Mexicana hubieron muchos mártires porque los quemaron. Los quemaron y bueno, digamos, en esa época pues no eran muy religiosos en México, por lo menos los revolucionarios. Sin embargo, han mantenido las cenizas de estos mártires y los guardan, y entonces han querido hacer este gran centro que le dicen el Vaticano de Latinoamérica, porque va a tener no solamente esta gran obra, sino va a tener un montón de elementos adicionales alrededor, como escuelas, centros médicos, centro de peregrinación. Bueno, es una obra faraónica. Esto es una pequeña parte. Para que se haga una imagen, esta es la obra que estamos viendo, pero hay alrededor toda una serie de complejos y de instalaciones y una gran escalinata para que la gente pueda ir de rodillas desde abajo
hasta la parte superior de la iglesia. Solo el atrio va a permitir tener pues, una capacidad de 50.000 personas. Dentro de la iglesia habrá 15.000 personas sentadas. Bueno, es una obra realmente pues, muy grande, ¿no? Esta estructura es una estructura diáfana por dentro. Está formada por 3 cúpulas: cúpula del altar, la cúpula intermedia y la cúpula, digamos, de la entrada. Y otra cúpula más, que esta sí que es una forma definida, que es una semiesfera, que sería la semiesfera de la entrada. O sea que son 4 cúpulas realmente. Estamos hablando de 110 metros de luz, 65 metros de altura, una estructura que está formada por 40.000 barras, todas de distinta longitud, que es de gran complejidad para el montaje, para la fabricación. Todo se ha hecho in situ, doblándose los arcos y montándose con grúas móviles, como vamos a ver. Es una estructura que no es particularmente cara, aunque pueda parecer. Estamos hablando de algo, digamos, muy difícil. Estamos hablando de una cuantía por metro cuadrado del orden de 65 o 60 kilos por metro cuadrado de acero, lo cual no es una cantidad que, digamos, sea muy grande, más bien pequeña, 60 kilos, para las dimensiones que tenemos. Claro, es una estructura que yo para hacerla, ¿qué tenía? Tenía simplemente una acuarela. A partir de ahí, ¿cómo definimos la estructura? Bueno, estuvimos dándole muchas vueltas, pensando varios sistemas, hicimos varios modelos. Venimos trabajando en esta estructura más de 6 años. Entonces, dispusimos arcos normales, los arcos típicos que se pueden emplear en cualquier parte, arcos en celosía, ¿no? O sea, un perfil abajo, 2 perfiles arriba y diagonales, un arco en celosía. Y los dispusimos cada metro 50. Cada metro 50 era un arco. Eso, en principio, bueno, en las zonas que son cilíndricas no tiene ningún problema. Si fuera un cilindro, pues todos serían iguales. El problema es que cuando el cilindro comienza a curvarse, entonces se dan unas variaciones de las medidas de cada una de las barras y vamos teniendo una doble curvatura que hace que sea más complejo toda la modelización. Pero bueno, esto se resolvió, la modelización, con un programa que se llama Rhino, que después vamos a ver. Lo primero era plantear la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se planteó? Bueno, arcos cada metro 50, separación entre cordón superior e inferior de 1 metro, y a partir de ahí, un arco de borde, que es este arco, es un arco espacial, es decir, es un arco que tiene las diagonales en todas las direcciones, para que sea resistente a la torsión. Por lo tanto, hay un arco aquí de borde espacial, y después tenemos arcos simples, cada metro 50, en todo el perímetro. La parte de abajo es de concreto y la parte superior pues es todo acero. Esto recuerda un poco a la tridilosa, en el sentido que son estas barras, ¿no?, que se van poniendo en el espacio, y bueno, pues así es como se planteó. Pero bueno, después, no antes, después se hicieron los modelos de renders y de imágenes virtuales de cómo iba a quedar, y esto es un poco digamos, el aspecto final que va a tener, ¿no? Bien, el tema de geometría, perdona. ¿Y el monto, a qué precio salió la estructura del santuario? Precio, es que el santuario no tiene precio. ¿Por qué? Porque está hecho con donaciones. Todo en la iglesia tiene que ser por donaciones. Entonces, yo te puedo decir el costo nuestro, eso sí que te lo puedo decir. El cálculo de esta estructura, cobramos $120.000. Es un regalo. Es un regalo. Nadie coge la responsabilidad por $120.000. Bueno, $120.000 y una placa que van a poner por dentro. Bueno, para hacer una idea, el anterior calculista había hecho una forma mucho más sencilla. Era una especie de forma así, que daba la vuelta, como un sombrero mexicano, así, alrededor, con la misma luz, un poquito más de luz, y cobraba 3 veces más. Pero bueno, en fin, el caso es de que todo es por donaciones y el costo es imposible. Otras estructuras sí que te puedo dar. Por ejemplo, la Torre Santa Fe cuesta $190, por eso es más adelante. Bien, entonces aquí tenemos que estas 3 cúpulas, aunque no lo parezcan, o estas 3 geometrías, aunque no lo parezcan, representan cada una de las 3 cúpulas que teníamos antes. O sea, aquí tenemos 3 cúpulas, ¿no? 1, 2, 3. Yo creo que es divertido el hacer la imagen de ver, bueno, cuál es cuál, ¿no? Están puestas en desorden.
a propósito para que no puedan uno, digamos, directamente saber la respuesta, ¿no? Pero yo creo que más o menos se puede intuir un poquito, ¿no? Esta es la de la entrada. Esta es la del medio, porque es la que más se parece a un elipsoide, ¿no? Un elipsoide, ¿sabes? La forma esta de barril, ¿no? Los barriles de vino, ¿no? Un círculo y una planta elíptica, ¿no? Eso sería un elipsoide. Esto se parece a un elipsoide, esa es la del medio. Y aquí se ve un poco el recorte, ¿no? Por dentro. Y esta es la del altar. Con el Rhino, que es una herramienta informática que permite modelización geométrica de formas muy complejas, logramos de una forma finalmente paramétrica, como se ve aquí, representar esto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la primera vez que hicimos este cálculo nos demoramos varios meses, porque teníamos que todas las barras eran distintas y que hacer la geometría de esto no es nada simple. Después aprendimos a hacerlo y logramos hacerlo paramétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que en base a estos diagramas que tenemos aquí, podemos sencillamente variar esta altura, pues la variamos de 5 metros, por decir algo, a 10 metros. Y automáticamente el programa Rhino renumera, regenera toda la geometría íntegra de todas las barras del modelo. Y ese modelo lo importamos después al AutoCAD y hacemos el cálculo. De esa manera, hoy por hoy, podemos calcular estas cubiertas mucho más rápido, aunque en ese momento, hace 6 años, no fue así. El Rhino nos permite obtener esta forma. Esto ya son barras obtenidas del Rhino que directamente son capas del AutoCAD, porque aquí estamos dentro del AutoCAD, y de aquí ya lo incorporamos al programa de cálculo que puede ser cualquiera, porque todos los programas hoy en día utilizan el AutoCAD como base para poder trabajar. Bueno, esas son imágenes, ¿no? Esta es una persona y esto es por dentro lo que vamos a tener en el santuario, ¿no? Esta es otra imagen. Aquí se ve, ven estas costillas, esta persona que se ve aquí, estas dos patitas que aparecen aquí. Bueno, estas dos patitas son esto. Dos patitas, dos patitas. Esto es como un elefante, ¿no? La forma es un pórtico elefante. Dos patas, la nariz y la trompa aquí, ¿no? Es una estructura que es así realmente poco convencional, ¿eh? Pero nace de la forma arquitectónica, no nace de otra consideración. Nace del hecho de que entre una y otra tenemos unos baños y unas separaciones que permitían poner estas costillas. Por lo tanto, conectamos el piso con el techo y la división de los baños es el elemento estructural que forma una gran viga que permite este gran voladizo, porque esta es una persona y este es el enorme voladizo de casi 20 metros que tenemos a la entrada. Este es abajo el piso y este es el techo. Después ya está completo, ya está terminado esto, lo vamos a ver más adelante. De momento lo que podemos ver es una imagen que nunca más se podrá ver, porque es una imagen en el instante preciso de la obra en la cual pues, se pudo tomar esta foto, ¿no? Son imágenes también ya todas que nunca más se podrán ver, en la cual se ven las dos patitas. Son patas delgadas porque realmente esto es un anillo que da la vuelta, ¿no? Entonces, mientras está suelta, es, digamos, débil, entre comillas, pero una vez que ya esté todo unido, ya es, digamos, imposible o muy difícil el moverse, ¿no? Estos serían las distintas cúpulas en su base. Todo está hecho con un encofrado muy simple, o sea, cuando la constructora, todos son donaciones en la iglesia. Había que hacer esto, buscaron peri, era muy caro, buscaron tal, al final ¿qué hicieron? La doble curvatura con algo tan sencillo como paneles, y aquí se ve el trabajo. Todos son paneles rectangulares y los van variando y han ido dando la forma que yo creo que queda muy bonita. No parece que estuviera hecho de una manera sencilla, ¿no? Aquí se ve un poco pues, las distintas costillas más adelante en el proceso de construcción. Vemos también un elemento que para mí es muy importante. Todos estos perfiles que ven aquí son previos al hormigonado del concreto en la zona de transición. Es decir, tenemos los arcos metálicos que llegan. Una manera tradicional hubiera sido dejar el arco, poner una platina y poner unas barritas de conexión y con esas barritas abajo concreto. Es decir, concreto hasta este nivel y acero. Yo creo que siempre hay que ir un poco más allá de estas cosas y pensar también en que esa es una zona de transición, es una zona delicada, mejor en un 1,5 metros de dimensión poner perfiles. Es decir, tenemos perfiles embebidos, la placa está soldada al perfil, además tenemos anclajes y ahí vienen los arcos. Por lo tanto hay una zona de transición entre lo que sería el concreto,
una zona de transición concreto perfiles y arriba solamente perfiles. De esa manera yo me quedo más tranquilo y bueno, así es como se ha hecho, ¿no? Ven la imagen, aquí tenemos los paneles, que son paneles simples, no son nada complicados, no es nada imposible de hacer, ni mucho menos. Y sin embargo la apariencia de la doble curvatura es bastante limpia, yo creo que es muy bonito. Hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja para la iglesia y es creyente, pues realmente las cosas se hacen con más esmero, ¿no? Realmente ha quedado, creo que ha quedado muy bien. Estas son unas ménsulas para apoyar unos elementos anexos que van a ver, ¿no? Bueno, simplemente imágenes, ¿no?, del proceso. Esto que ven así es porque a la entrada hay unos grandes voladizos. Es decir, no solamente tenemos los 110 metros de luz que tenemos al medio, sino que además a la entrada tenemos unos 30 metros de voladizo que siguiendo esta línea tenemos un arco de borde inclinado, recuerden, y ese arco inclinado es donde van apoyando los distintos arcos. El voladizo de ese elemento es de 30 metros. Bueno, aquí tenemos distintas facetas de la construcción. Este es del 2011, de mayo del 2011. Todo se ha hecho sin encofrado interior. Todo se ha hecho con grúas móviles. Cargas de 15, 20, 30 toneladas como mucho, del orden de 15 toneladas más bien. Se iban haciendo gajos como este, se iban montando. Yo pienso que hubiera sido mejor poner al medio un apuntalamiento que se fuera desplazando. Pienso yo que hubiera sido más rápido, más seguro y hubieran tenido menos dificultades. Sin embargo, la constructora decidió que fuera con grúa móvil, porque tenían varias experiencias que le habían ido muy bien, pero bueno, yo pienso que esto es un tema que se han demorado más por haberlo hecho así. Pero en todo caso, la estructura ya está terminada a día de hoy, ¿eh? Y tenemos también aquí una estructura interesante que es el muro del altar. Es un muro encasetonado, o sea, columna viga, y tiene una forma curva, porque es muy alto también, ¿no? Bueno, esta es una imagen, ¿no?, que muestra la parte de atrás de la iglesia. Después veremos otra imagen más reciente, ya terminada, ¿no? Esta es una imagen que muestra la parte de atrás y ya se aprecia un poco la zona de concreto, la zona de transición, las platinas, los arcos, el muro del altar, y por delante tenemos las costillas de la entrada y las 3 cúpulas. Si quieren más información en esta web, yo voy a dejar esta presentación, podéis perfectamente disponer de ella, hacer lo que queráis. O sea, es un tema que yo dejo para vosotros, para información vuestra, y podéis disponer, y cualquier consulta también podéis hacerla aquí. Y si queréis ver directamente pues toda la historia de la construcción en esta web, hay todo lo que queráis, diferentes meses, diferentes procesos, todo el montaje. Esto ya es más reciente, esto es de octubre del 2012, en la cual ya se ha terminado la estructura. Aquí ven el voladizo de la entrada, esta es ya la forma final. Este es el arco de la entrada. Tenemos ya todo el graderío, ven el graderío por aquí, todos los arcos. Es una estructura que ya está en fase de revisión. Básicamente ahora el proceso que tenemos es, como lo han construido con grúas móviles, tenemos que volver a calcularla con la geometría exacta que ha quedado. Es decir, actualmente la geometría no es perfecta, en algunas zonas hay unos elementos que tienen unos movimientos, hay que volver a calcular la estructura con esa forma, lo cual ahora es muy rápido para nosotros porque tenemos con el Rhino un cálculo paramétrico, podemos trabajar mucho más rápido. Bien, esta sería otra estructura. Esta es un puente atirantado para la entrada al estadio de las Chivas. Es un puente que tiene pilares inclinados, un pilar inclinado también y una fila de cables, ¿no? El planteamiento es mediante unos pórticos, cada aproximadamente, yo diría 10 metros, si no recuerdo mal, un poco menos, 9,50. Y entre pórtico y pórtico tenemos elementos prefabricados de perelosas, que son los que se ven aquí arriba. Un elemento prefabricado, una perelosa con un nervio. Bien, vamos a ver otra estructura. Esta es para mí muy especial también, porque esta fue la primera obra que hice en México. Esto estamos hablando, bueno, no está puesto, del año 2004 aproximadamente, estamos hablando de hace muchos años, de 2004 a 2003.
Esta estructura, yo inicialmente con la arquitecta Carmen Pinós, digamos, asesoré cómo plantearla, pero digamos que el cliente no lo veía claro. El cliente del Grupo Cube eran dos señores, Alberto Jagua y el señor Borrego, pensaban que iba a ser muy caro y que no querían hacerlo porque, claro, era una estructura especial y que cuánto iba a costar. Bueno, yo les convencí de que no iba a ser muy caro porque realmente estamos hablando de una estructura conceptual, fíjense. Son 3 patas, que son 3 núcleos de comunicación, que son estas 3 patas, 1 pata, 2 y 3. Aquí se ven 1, 2 y 3. Esas 3 grandes columnas permiten el desarrollo entre columna y columna de unas, como un trébol, digámoslo así. Este sería un trébol, una hoja del trébol, otra y otra, son 3. De tal manera de que la carga tiene un mecanismo de transmisión muy definido. Tenemos que una persona que se pare o esté aquí, se apoyará en una vigueta postensada cuya carga va a ir dirigida por la vigueta hacia estos bordes. En estos bordes tenemos unas grandes vigas pared, metálicas. ¿Por qué metálicas? Porque trabajan a tracción, que llevan la carga hacia la macrocolumna. La macrocolumna baja la carga a la cimentación. ¿Qué pasa si se rompe una diagonal? No pasa nada, porque realmente es una estructura hiperestática en cuanto a su fachada y puede perfectamente redistribuir la carga a través de estos elementos metálicos que tenemos aquí o a través de esta columna y de esta columna. Es una estructura que cumple varios de los requisitos que dije al comienzo. Requisitos de redundancia, materiales apropiados para cada zona. Aquí estamos mezclando hormigón visto blanco, perfiles metálicos, una losa postensada, todo dentro de la misma estructura y por afuera una fachada de madera, que era un elemento arquitectónico que se quería. Es una estructura muy osada en cuanto tiene una luz muy grande, pero por otra parte es una estructura muy clara, muy conceptual. El mecanismo de transmisión de cargas es muy simple. Esta estructura se puede calcular a mano en muchos aspectos. La vigueta perfectamente, las vigas metálicas también, y lo que es la estructura de concreto es relativamente simple, excepto en aquellas zonas en las cuales tenemos recortes, porque lamentablemente la arquitecta quería no solamente una forma muy así, sino además recortando por todas partes los muros, ¿no? Como se puede ver aquí. Esto es un recorte. Esto hay que calcularlo a mano, aunque uno piense que no. Lo mejor es hacer una bajada de cargas y considerar toda esta carga vertical con refuerzos de estribo para que esto trabaje perfectamente y esta ménsula que estamos creando aquí funcione bien. Si uno lo hace con un programa, seguramente lo hará mal. Estos elementos es mejor hacerlos a mano, o verificarlos a mano, desde luego, y hacerlo de las dos maneras. Al final, ¿cuánto costó el edificio? ¿Tiene idea? Esto es difícil porque hace tantos años ya, no te puedo dar una idea. ¿Dólares? Creo que fueron, te diría 5 millones. Te diría 5 millones de dólares, te diría, pero no estoy seguro. Bueno, un millón o arriba. Sí, yo diría 5 millones de dólares, pero hace tantos años porque estamos hablando del 2004. Mi trabajo es planos, no soy constructor, por lo tanto ese tema, cojo la información, la guardo, pero no es un tema que yo, digamos, tenga, digamos, de forma habitual. El caso es de que es una estructura muy bonita. Yo lo convencí al cliente, le dije que no le iba a costar más, que probablemente le costó un poco más, pero desde luego el éxito que tuvo la obra esta en Guadalajara fue tan grande que ahora está haciendo otra torre mucho más grande, el doble de altura, que vamos a verla también, que es también muy bonita y que ha tenido un éxito también como la primera. Esta torre ha tenido tal éxito arquitectónico que su maqueta está de forma permanente en el MoMA de Nueva York. Ha tenido premios arquitectónicos de mucha índole. Es una estructura muy importante arquitectónicamente, aunque yo creo que estructuralmente también lo es. Estas son algunas vistas, ¿no? Por debajo del parking, ¿no? de la entrada. Vemos elementos que se repiten, ¿no? Porque este elemento es como el elemento del santuario, ¿no? Cuando teníamos la estructura en construcción, aquí no se ve, pero aquí había un gran apuntalamiento. El constructor, para hacer esta primera losa, no quedaba más remedio que hacer un gran apuntalamiento hasta arriba. Lo mantuvo hasta que hizo esta planta y a partir de ahí ya lo quitó, ¿no? Pero bueno, sabe que los calculistas de estructuras tienen un poco humor negro, ¿no? A veces, entonces, bueno, el caso es que decía el constructor, ¿qué hacemos, Luis? ¿Nos ponemos arriba o nos ponemos abajo cuando desapuntalemos? ¿No? Entonces decía, no, yo creo que mejor abajo, porque así no nos encuentran, ¿no? Por si acaso, ¿no? Realmente es una estructura que fue bastante, en fin, para mí fue un reto, ¿no? ¿La resistencia del concreto, ingeniero? No,
250, 300, 300, máximo 300, no es más de 300. En este caso no, después vamos a ver estructuras que tienen hasta 600, pero esta 300. Esta es la torre QE2. La anterior tenía 70 metros, esta tiene más de 150 metros, está inclinada a 4 grados. Es una estructura mucho más compleja en cuanto a cálculo que la anterior, es una estructura mucho más alta y para mí es una estructura también muy interesante. Ya depende de gustos, que uno le guste más una que la otra. Esto ya es un tema arquitectónico, pero estructuralmente yo diría que también es muy interesante. Aquí tenemos un núcleo central y aquí quizá es interesante mencionar también que había un proyecto que se estaba haciendo por otro calculista. Yo fui de visita a México, lo fui a ver y le pregunté qué tal, cómo iba, y me dijo, mira, estamos haciendo la torre esta, pues no sabía, pero tenemos un problema, tenemos una columna al medio, ven aquí, aquí había una columna, esta es la planta, son como dos triángulos que van así, dos triángulos que hacen esto, todos distintos, o sea, me refiero, aquí es grande y aquí es más pequeño, y aquí es grande y aquí es más pequeño. Bueno, una estructura toda distinta que tiene un núcleo de elevadores aquí, una columna, dos columnas y una columna. Bueno, el cliente estaba incómodo porque esa columna, digamos, dentro, al medio, le molestaba. Se iba a gastar mucho dinero, en este caso sí que no tengo idea de lo que costó, aquí sí no podré darte la información, aunque te podré dar después otra. Pero en este caso la verdad es que no lo sé. El caso es de que había esta columna aquí que no le gustaba. Se va a gastar mucho dinero para tener una columna al medio en unas oficinas de lujo, porque esto es todo para oficinas. Claro, eso no era una buena idea. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo puedo estudiarte quitar esta columna. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Ponemos una viga, otra viga, y aquí ponemos el núcleo de comunicación vertical, de tal manera que quitamos esta columna. Y dijo, pues eso puede estar bien. Claro, quizá, en fin, yo le di vueltas y comencé a pensar y dije, no me acaba de gustar, puede quedar mejor todavía, y va a costar igual y tal. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Quitamos de estas dos columnas una y ponemos solo una al medio. Entonces tenemos, aquí hay un muro, aquí hay una columna, y aquí hay el muro, y al medio no hay ninguna columna. Es decir, le quitamos 4 columnas más. En total quitamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 columnas, aumentamos 2. O sea, quitamos 8 columnas por planta, de tal manera de que hace diáfano la estructura. Al mismo tiempo, al quitar esta columna, pusimos una losa postensada entre las vigas, que permitió al final pues, tener unos claros mayores, ¿no? Aquí se aprecia un poco la estructura. Tenemos, esta es una persona, o sea que imagínense la dimensión, es del orden de unos 20 metros por unos 15 o 20 metros también, más o menos todo este ancho, o casi todo este ancho del auditorio hasta donde está, digamos, el ventilador hasta aquí, todo este gran triángulo sin ninguna columna. Así está hecho esto. Y tenemos además el núcleo interior de comunicaciones y una losa postensada en esta dirección. Aquí es una losa maciza, en este extremo porque es muy pequeña, y aquí es una losa, digamos, postensada. El peralte o canto de la viga es de 70 centímetros, que no es que sea particularmente grande, y claro, el ahorro fue en tener mucho menos elementos que encofrar y mucho menos vigas que las que tenían inicialmente. Estas son imágenes de la torre, porque además para otra complicación, que esto estaba así desde un inicio, tenemos la columna, y esta columna pues no llegaba al suelo. Se quería hacer este elemento como una especie de gruta que fuera la entrada, digamos, principal, y bueno, pues ahí está discontinuidad, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la estructura en construcción. Hoy por hoy ya está terminada, ¿no? Aquí tenemos ya la imagen prácticamente terminada que se ve aquí. Hay que tener en cuenta que estas estructuras que son un poco inclinadas, además hay que cuidar el tema de los elevadores, ¿no? Porque claro, hay una tendencia al movimiento, ¿no? Ese movimiento, el desplome que podemos tener, hay que cuidar muy bien la verticalidad. Entonces, durante la construcción hay que estar monitoreando para que el hueco que dejemos, lo mejor es dejar un poco de espacio, sencillamente dejar 10 centímetros de margen para cualquier movimiento que pueda haber y el elevador se pueda poner. Pero si no se deja esos 10 centímetros, después va a haber dificultades para acomodarlo. En este caso, pues se fue construyendo teniendo en cuenta que esto iba a ocurrir, porque la tendencia es evidentemente a desplazarse en la dirección, ¿no? de la inclinación de los 4 grados que tiene, ¿no?
Bueno, aquí tenemos otros proyectos que son interesantes, que vamos a ir más rápido porque después es mejor ver el de Santa Fe, que es el que estoy más importante. Este es un edificio que hicimos en Bulgaria, es una losa postensada. ¿Por qué muchos calculistas no usan postensado? Se puede argumentar, yo le he dado muchas vueltas a esto. Se puede argumentar porque en la escuela no se enseña. Bueno, puede ser. Yo en la escuela tenía al profesor Fischer, que siempre estaba con un caramelito de limón, y daba las clases de postensado, que fue la base, pero realmente esa base era de postensado orientado a grandes vigas, digamos, postensadas, no elementos de losas postensadas. Yo diría que soy autodidacta en cuanto a losas, en cuanto a haber hecho muchos losas antes y aprendido el postensado por mi cuenta. En la escuela prácticamente lo que me enseñaron era poco, pero bueno, ese poco era importante. Esa poco era la base que permitió después que uno se animara a profundizar en los estudios de las losas postensadas. Yo diría que no. Yo diría que no se hace más postensado porque realmente es muy trabajoso de calcular. Es muy fácil de construir, ahorra mucho dinero, todo lo que se quiera, pero a la hora de hacer el cálculo es una gran complejidad porque tenemos una enorme cantidad de cables. Todas estas líneas que ven aquí son cables. Hay que definir toda la posición exacta de los cables en los planos. Hay que dar los trazados de cada uno de ellos. Hay que evitar sus intersecciones. Porque ¿qué ocurre si un cable viene por acá y otro por acá? Lo van a chocar, no puede ser. Un cable tiene que ser algo suave, ¿no? ¿Esto en qué se basa? Se basa en que cuando uno tensa un cable, el cable quiere estar recto. Y para estar recto, levanta la estructura. Y al levantar la estructura provoca un efecto contrario a la flexión. Esa es la base. Claro, si ese cable en vez de estar recto tiene un pequeño quiebre, va a originar efectos, digamos, que pueden romper localmente el hormigón o puede perder simplemente la fuerza y lograr que no sea efectivo, ¿no? Bueno, es decir, el postensado yo diría que en parte no se hace porque un calculista cobra lo mismo haciéndolo postensado o no, y eso pues teniendo que trabajar pues mucho más. Bueno, esta es otra estructura muy bonita en Bulgaria, es una fábrica de pan, luces bastante grandes también, sobre todo porque tiene una sobrecarga muy fuerte. Es un sistema reticular, convencional, pero tiene cables de postensado en cada una de estas viguetas o cada uno de estos nervios y tiene además aquí una gran concentración, bueno, tendrá probablemente 6 o 8 cables. Esta es otra estructura muy especial en cuanto a sus características porque tenemos una gran losa de transferencia. Estamos hablando de una estructura que tiene más de 100 metros en esta dirección y 100 metros en la otra, y esto que ven aquí como círculos son edificios. O sea que tenemos 5 edificios, en España se dice apeados, aquí sería una losa de transferencia, es decir, la columna llega a la losa y no continúa abajo, y llega donde llega, porque el parking tiene un ritmo de desarrollo que es distinto a lo que ocurre en la vivienda. Por lo tanto, teníamos que hacer una losa, digamos, que fuera capaz de soportar la carga de esos 5 edificios y fuera, pues, digamos, de estas dimensiones, ¿no? Es una estructura muy especial. Tenemos algunas imágenes de la visita de obra que hice. Nunca he pasado tanto calor que un invierno en Bahrein. Era un calor insoportable, y eso que era invierno. Era realmente bastante fuerte trabajar en esas condiciones, y sin embargo, pues tiene una gran cantidad de construcción, ¿no? Hoy por hoy. ¿Cómo hicimos con seguridad este trabajo? Bueno, el mecanismo de transmisión, lo que les comentaba al comienzo. Yo jamás hubiera hecho una estructura de estas características, sino veo en cada reacción, en cada columna, y esa reacción distribuyo la carga a las diferentes columnas y distribuyo el estribado, porque es el fallo frágil que puede ocurrir, el fallo por punzonamiento, y estribado para apoyarme desde esa columna a la columna más cercana que está por debajo. De esa manera, definiendo cómo se va a transferir la carga, reforzamos con estribos y logramos que se tenga una seguridad frente a un fallo frágil por corte o punzonamiento. Bien, para mí esta es la estructura, una de las más interesantes. Esta cuesta el constructor, y tanto que me han preguntado de costos, y se van a sorprender, el constructor le cobra al dueño $185 metro cuadrado por la estructura de concreto, no acabados, estructura. $185 incluyendo pilotes, incluyendo muros, incluyendo losas, incluyendo toda la estructura. $185 es muy barato, muy barato. ¿Está regalado? Está regalado.
Estamos hablando de una estructura de 50 plantas. No estamos hablando de una estructura de 5, de 6, de 7. Hay una serie de elementos que hacen que sea económico. Primero, el sistema estructural. Segundo, las losas postensadas. Tercero, la cimentación tiene unas macropilotes. En vez de tener pilotes individuales, usamos unos macropilotes muy grandes. Bajo cada columna solo hay un pilote. Cada columna tiene un pilote que es muy grande, que baja mucho, pero es un solo elemento, de tal manera que evitamos todos los encepados y elementos que encarecen la construcción. ¿A qué le llaman macropilote? Yo conozco pilote, pero... Sí, macropilote simplemente como pilote grande. Es decir, en vez de ser un pilote de 60, 80, estamos hablando de pilotes de 1,50 m. Pilote grande, ¿no? A eso me refiero. Hay los micros, los macros, ¿no? Los micropilotes son los metálicos pequeñitos. Y para clavarlo, hundirlo, también tiene que tener una máquina bien grande, ¿no? Bueno, sí, evidentemente. Estamos hablando de México, que es un país muy desarrollado en cuanto a suelos. Esto es en el Santa Fe, que está al lado del DF. Es un suelo, no es suelo blando, es suelo duro. Y abajo hay unas arcillas de color azul que son muy duras. Ellos taladran, hincan la armadura y hormigonan. Es el proceso que tienen. Esto lo resuelven habitualmente ellos sin ninguna dificultad. Esta estructura tiene 50 niveles. El núcleo central es de aproximadamente 9 por 9. O sea, la planta es de 26 por 26. ¿Vale? 26 por 26. Al medio hay un núcleo de 9 por 9. Alrededor hay, en una cara hay 3 columnas, es decir, una columna en cada esquina, 4. En una cara hay una columna, hay una y después 2. Es decir, tenemos solo en las esquinas, una al medio de cada cara con tal, y hay una que sí que tiene 2 columnas, ¿vale? Es decir, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas en el borde. Dentro de los 26 por 26 no hay ninguna columna aparte del núcleo. Ninguna. Alrededor esto que ven aquí, por cierto, claro, esto es muy llamativo y uno es fácil pensar, no, esto es muy irregular, esto es fachada nada más. Son elementos de fachada. La estructura no es eso, eso es simplemente que el promotor quiere que se vea bonito y ha hecho estos elementos, digamos, de fachada para que se vea como muy moderno, ¿no? Eso ya depende de gustos, igual uno puede gustar más o menos, pero no son elementos estructurales. La estructura es básicamente el núcleo, las columnas en el borde, un anillo de viga alrededor de peralte 60, es decir, hay una viga de 60 centímetros nada más alrededor, y al medio hay una losa postensada de 25 centímetros, aligerada. Fíjense, la altura de piso a techo de 3,2 metros. Esto es muy interesante, yo le doy mucha importancia porque desde el punto de vista económico permite con una poca altura hacer 50 plantas. Normalmente las estructuras de grandes pisos o grandes edificios tienen una altura de 4 metros, 4 metros 50, por ahí. La diferencia son unos como mínimo 80 centímetros. Multipliquen 80 centímetros por 50 niveles y van a darse cuenta del número de plantas adicionales que podemos hacer. Son muchas. Esta es una imagen de la construcción. Aquí se ve el núcleo, que les decía central de 9 por 9. Aquí tenemos 2 columnas, una al medio, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? En este caso sí tenemos concretos de mucha resistencia, pero era porque el cliente quería que sea así. Es un cliente particular que es muy especial. Yo quiero una columna de 85 por 1,20 m como máximo. Bueno, pero es que esto tendrá que ser hormigón 600. No hay problema, 600. Bueno, él quería así, él tiene sus números, él maneja, él perfectamente, en este momento estamos haciendo para este señor más de 6 edificios, por lo tanto sabe perfectamente lo que cuesta cada cosa. Él sabe muy bien que el hormigón de esa característica le va a ser más económico y lo hacemos así. El caso es de que son hormigones de alta resistencia, por lo menos en las plantas inferiores, después va bajando y se convierte en hormigón 500, que también es fuerte, 400 y al final llega a 300 en la parte de arriba. Son distintas imágenes, ¿no? Aquí ven, ¿ves? Una, y aquí sí hay 2. Esta dimensión es de 13 metros. Y aquí tenemos la losa postensada que ya está hormigonada y se ven un poco los nervios, ¿no? Esta es una imagen interesante porque muestra, en México, digamos, ellos son muy prestos a coger, digamos, nuevas tecnologías, aunque no lo parezca. Tienen a Estados Unidos muy cerca y rápidamente cogen ideas y sistemas. Y esta es una idea que es muy buena. Es una cámara que en tiempo real yo puedo ver desde mi oficina en Barcelona, 6 horas después, claro, o sea, tengo que tener en cuenta la diferencia horaria. Entro,
con una clave y puedo ver exactamente lo que están haciendo en la obra. Es más, si le pusiéramos un número aquí al casco, podría saber qué operario está trabajando aquí. Y podría saber si está trabajando o no está trabajando, o podría saber si está dando vueltas en círculo, que no sé si eso va a gustar mucho, pero el caso es de que yo creo que es una buena idea desde el punto de vista de ver el avance de la obra, ¿no? Esta imagen la tomé un viernes hace poco, antes de venir. Y se ve, pues, esto que ven aquí son los cables de postensado. Estas son las viguetas que están separadas cada metro, en este caso. Típicamente se separan las viguetas cada metro 20, porque así tenemos menos viguetas. En vez de 70 centímetros, metro 20 de separación. Aquí tenemos una imagen también ese día, ¿no? Antes de, digamos, de hormigonar. El ritmo de construcción, y esto es lo que quería llegar, es de aproximadamente cada 5 o 6 días una planta terminada, ¿eh? Es decir, encofran, ponen el mallazo, la armadura, los cables, hormigonan, postensan. Una vez que postensan, pueden retirar todos los apuntalamientos y pasan a la siguiente planta. Entonces están haciendo del orden de 5 o 6 días todo un nivel terminado. Bueno, la estructura, terminada la estructura, lo cual pienso yo que es bastante rápido. ¿No? Aquí se ve la precisión que podemos tener, parece mentira, pero es increíble. Yo puedo acercarme más todavía y ver un papel aquí. Es así la precisión, es una alta precisión. ¿No? Aquí ven la estructura en una semana, pues 680 metros cuadrados terminados, porque aquí ya estamos, una semana después, estamos en la planta de arriba. Es decir, en esta imagen estamos en un nivel, y al cabo de una semana ya estábamos en el nivel de arriba, trabajando la mitad de la planta, digamos, para después pasar a la del costado, digámoslo así. Bueno, aquí tenemos plaza de pescadores, tenemos muchas cosas que podríamos hablar, tenemos prefabricados. De hecho, nuestro trabajo principal es en prefabricados, o ha sido históricamente en prefabricados. Este es un elemento de hormigón muy irregular y muy, bueno, quiere tener la textura de la arena por encima, le llaman plaza de pescadores. Es con West 8, que es una empresa de arquitectura muy conocida en el mundo. Tenemos obras en Barcelona como esta, que es una columna metálica, luces grandes, es un parking para autobuses, este es el trazado de postensado, los cables ven aquí. La feria de Barcelona, la escuela de Badalona, bueno, en fin, hay muchas obras que podríamos mostrar, tenemos incluso toda una digamos, presentación de prefabricado, porque lo que normalmente hemos estado haciendo en los últimos años ha sido prefabricado. Hemos hecho más de, no sé, 100.000 metros cuadrados o 120.000 al año durante muchos años. Bueno, en fin, yo creo que más o menos como idea esto lo quería presentarles, ¿no? La idea realmente de la presentación es dar a conocer lo que hemos hecho, compartirlo con vosotros, esa es la idea. Yo creo que vean un poco lo que podemos hacer los peruanos, porque esto es producto peruano, aunque pueda parecer americano, pueda parecer español, o pueda parecer, no sé, de otro lugar, pero esto está hecho con la base de la formación de la enseñanza que se recibió aquí, o sea que es cuestión de vosotros que hagáis las cosas y que lleguéis hasta donde queráis llegar. Bueno, gracias.